Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor, como dije, por esta otra oportunidad que nos da aquí hoy. Y vamos a entrar en esta meditación que nuestro Señor me ha dado para compartir con ustedes. Es un privilegio cada vez que podemos llevar su palabra. Ahora, estamos hablando de mayordomía y ya hoy es el último domingo de este tema. Y creo que hemos sido claros, ¿no? Un mayordomo es un administrador de Dios. Dios nos ha puesto aquí para ser responsables de todo lo que Él nos ha encomendado. Y tenemos que dar cuenta a Él algún día de cómo usamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, cómo fuimos como miembros de la iglesia, cómo cuidamos nuestra salvación y todo esto que nosotros hemos venido aprendiendo. Ahora, la palabra iglesia, ustedes saben, recuerdan, ¿qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia en el griego significa los llamados para afuera. Y fue tomada precisamente del idioma griego por la cultura griega. Para los griegos, los llamados para afuera, la iglesia eran los que se convocaban a ciertos sitios para tener una discusión filosófica, para discutir cosas filosóficas. Luego la iglesia entonces dijo que la iglesia son los convocados de Dios, aquellos que Dios llama para estar en la iglesia y que son diferentes al mundo. Y si Dios nos llama, ¿a qué nos llama Dios? ¿A qué lo llama a usted Dios? Pues Dios nos llama a salir del mundo para un compromiso, pero es un compromiso total. El compromiso genera una obligación. Cuando uno está comprometido, uno está obligado. Si no, mejor no se comprometa. Entonces, ¿cómo para uno ser un buen mayordomo tiene que estar comprometido? ¿Cómo puede ser uno un buen mayordomo de Dios si no está comprometido? Y quiero que hablemos de eso hoy. Y quiero compartir solamente 3 cosas, porque el tema es muy amplio y se puede hablar de muchas cosas. Pero solamente quiero compartir algunos aspectos. El primero, ese compromiso a que hemos sido llamados por Dios. En primer lugar, es un compromiso a vivir devotamente. Es decir, a vivir una vida devota. A ser alguien consagrado, porque eso quiere decir devoto. Alguien que tiene una vida de devoción. Entonces Dios nos manda a eso, a un compromiso devoto. Y vamos a mirar, por ejemplo, Mateo 10:34. Mateo 10:34. En Mateo 10:34 el Señor dice lo siguiente, y se lo dice a sus discípulos, a los que lo estaban siguiendo a Él, si usted lee el contexto. Pero ¿qué le dice el Señor a todos los que Él llama? Aquí en Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Luego Dios no es un Dios de amor y un Dios de paz. ¿Cómo nos dice semejante cosa? Nosotros sabemos que el Señor evidentemente es el Dios de la paz, el que trae paz a nuestros corazones.
Entonces, ¿por qué nos dice esto? Lo que sucede es que por causa del pecado, el Evangelio también divide o separa a los que son de Dios y a los que no son de Dios. A la vez que Dios nos trae la paz y su amor, también el Evangelio separa a los que creen en Dios y a los que no creen en Dios. Separa a la iglesia del mundo, porque al mundo no le gusta el Evangelio. Y la triste realidad de esto es que a veces en las familias, cuando una persona cree o dos personas creen y los demás no creen, ya hay un malestar, ya hay una división. Porque los que son creyentes quieren amar y adorar a Dios, y los que no son creyentes quieren seguir en la vida del pecado. Y hay ataques porque no entienden por qué uno de sus miembros de la familia se entregó a Cristo. Y la Biblia dice que el hombre natural, pues es obvio. La persona que no tiene a Cristo, llamada el hombre natural, no entiende las cosas que son de Dios. Para él son algo loco. Sin embargo, el Señor nos dice aquí que nosotros tenemos que, para seguirlo a Él, pagar un precio. ¿Y eso qué significa entonces según este contexto? Nuestro amor y lealtad al Señor debe estar por encima de los afectos familiares y terrenales. Leamos el versículo 37. El versículo 37 dice, sigue diciendo el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa cosa tan difícil? ¿Será que la Biblia está equivocada? ¿Cómo Dios nos va a pedir semejante cosa? Que yo tengo que amarlo a Él primero que a mi mamá, primero que a mi papá, primero que a mis hijos. ¿Cómo Dios me pide semejante cosa? Querido hermano, así es. Dios no nos pide ni más ni menos sobre este asunto. Ahora, ¿significa eso que yo debo entonces desatender a mi familia? Claro que no. Pero por más que queramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, lo que sí deja claro el Señor es que esos afectos no pueden desviarnos del propósito de amar y servir al Señor, de adorarle y de formar parte de una comunidad cristiana. Y se han dado casos donde hay un joven se ha convertido a Cristo y ha llegado a la casa feliz. ¿Cómo le parece que mi amigo me invitó? Yo estuve allá en la iglesia y escuché el mensaje y sentí algo en mi corazón y me entregué a Cristo. Y inmediatamente el papá y la mamá le dicen: ¿qué le pasa a usted? ¿Perdió la razón? Aquí somos católicos desde que nacimos y vamos a morirnos en el catolicismo. Y resuelva usted qué va a hacer, y si no, váyase de la casa. Pues al hijo le ha tocado irse de la casa, porque primero está el Señor que sus papás, si es que se van a atravesar en su adoración a Dios y en su entrega a Dios. Eso no lo puede prohibir nadie. Pero fíjese usted que el mandamiento de la ley de Dios dice lo siguiente, ¿no? Y lo hemos leído muchas veces. Dice: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero Él. El mundo dice que no, que primero está mi esposa, que la amo tanto. Primero están mis hijos, mi hijo, es que mi hijito, mi hijita. Primero están mis negocios, mi empleo, mi profesión, que tanto adoro. Pero la Biblia dice que hay que amar al Señor en primer lugar. Y eso
significa que hay que pagar un precio. Es decir, primero Dios, luego mi familia, por más que la quiera, y luego lo demás. No quiere decir que yo no los vaya a abandonar, no, pero está el Señor primero. Segundo aspecto, nuestro amor y lealtad al Señor, entonces, eso significa que debe ir hasta el sacrificio, porque aquí dice el versículo 38. El versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que no toma su cruz. Entonces, ¿qué es eso de tomar la cruz? ¿Qué significa eso? Porque hay que ligarlo con lo que acabamos de decir. Entonces, tomar la cruz significa andar en la senda estrecha. Recuerde que la Biblia dice que hay dos caminos. Uno es estrecho, es el por el que andan los hijos de Dios. Pero hay un camino ancho por donde anda la mayoría del mundo, pero ese camino lleva al infierno. Entonces, para tomar la cruz hay que andar por la senda estrecha. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer para gozar los deleites del pecado, porque el pecado es delicioso. Por eso la Biblia dice que habla de los deleites del pecado. El pecado es delicioso muchas veces y nos gusta. Por eso necesitamos ser salvos del pecado, porque si no nos lleva a la destrucción. Y hay muchos placeres y cosas que nos gustan, pero que a veces son pecaminosas y tenemos que dejarlas a un lado, y porque la verdad es que podemos gozar la vida cristiana sin necesidad de pecar. Entonces uno tiene que mirar qué es lo que le conviene y qué no es lo que no le conviene. Tomar la cruz es renunciar a todo aquello que perjudica nuestra relación con Dios. Es decir, si usted tiene algo que le gusta mucho, un placer, una diversión, cualquier cosa, pero eso está perjudicando su relación con Dios, usted tiene que cortar con eso. Eso es tomar la cruz. Es negarme a mí mismo de aquellas cosas que me gustan pero que son pecado. Entonces, uno puede ser tentado a robar, pero si uno teme a Dios, tiene claro que debe ser fiel al Señor y hay que tomar la cruz. Uno puede ser tentado a cometer adulterio, pero si uno es fiel a Dios y sabe que tiene que ser fiel a su cónyuge, tome la cruz. No puede cometer pecado de adulterio o mentir. La mentira, hermano, que reina en este país por todas partes. Todo el mundo miente. Eso es pecado. Tiene que tomar la cruz y negarse a eso y empezar a ser una persona verdadera. Y otros pecados que son atractivos. Aquí la lista es larga. Pero eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Tome su cruz. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres que eran consagrados al Señor conocieron a alguien y se casaron, vinieron los hijos y después abandonaron la iglesia? Por eso es que a veces la Biblia recomienda a los jóvenes, mire, cuando se novian, la Biblia les dice, mire, tenga cuidado, no es conveniente que usted, siendo una creyente o creyente en Dios, se case con alguien que es incrédulo. No, pero es que yo lo convierto, es que yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho, es que pues mira el caso de fulano y de sutano, pues puede ser, pero la recomendación sigue. Entonces se casan, vienen los hijos y se apartan de la iglesia y saca al que es creyente de la iglesia. Ahí no tomó la cruz ni respondió al compromiso de entrega total, sino que primero fueron sus propios intereses. Segundo, ¿cuántos cuando eran pobres
eran fieles y temerosos de Dios, y apenas tuvieron las comodidades de la clase media o de la clase alta, se enfriaron y no regresaron a la iglesia. Entonces, cuando estaban pobres no faltaban un culto. Les empezó a ir bien en los negocios, empezaron a ascender en la empresa, ya empezó a haber dinero, y entonces ahora vamos a pasear, de rumba en rumba, hermanos. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está aquello a lo cual Dios lo llamó? ¿Dónde está tomar la cruz? Y la Biblia dice: quien ama al mundo no puede ser un auténtico cristiano. No puede, en el pleno sentido de la palabra. Es decir, uno no puede llegar a formar parte del reino de Dios, de la iglesia, si uno no está listo a eso que acabamos de decir. Entonces, en el primer lugar es eso: Dios nos llama a una vida devota, a una vida consagrada. Esto no es fanatismo. Aquí no es que ese hermano se volvió fanático y esa hermana se volvió fanática. No, hermano, aquí no hay nada de eso. Aquí Dios nos llama a vivir una vida de devoción y de compromiso con Él, y a pagar el precio y a cargar la cruz, que es lo que acabamos de ver. Un segundo aspecto, hermano, de este llamamiento y de ese compromiso es compromiso también en el servicio a la iglesia. El cristiano verdadero es consciente de que antes era un miserable pecador y Dios tuvo misericordia y lo trajo a la iglesia, porque la verdad es que ¿quién nos ha traído a la iglesia? El Espíritu Santo. Puede que las personas nos hayan evangelizado, nos hayan hablado, pero realmente el que cambió nuestro corazón y nos trajo a la iglesia fue el Espíritu Santo. Y eso significa entonces que yo, siendo un pecador, Dios tuvo misericordia. Si Dios me trajo a la iglesia, ¿cómo respondo ahora? Pues sirviendo a Dios. ¿Y cómo sirvo a Dios? Sirviendo a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Y la sirvo con un compromiso serio. Aquí no somos la iglesia católica. Porque en la iglesia católica la gente va, cumple con un simple deber, se echa la bendición y ya cumplió. No, aquí no, hermano. Aquí no, hermano. Esta es una iglesia cristiana, bíblica, protestante. Una iglesia bautista. Buscamos llevar la cruz y someternos al Señor. Cumplir con lo que Él manda, no con lo que a mí me parece, sino lo que dice aquí en la Escritura. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro compromiso entonces en la iglesia? La palabra dice que debemos aquí servir en amor. Por ejemplo, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. En Gálatas 5:13, mire algo muy interesante acá. Dice el apóstol, porque vosotros, hermanos, o sea, a los que le escribió la carta, pero a usted y a mí también, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios lo llamó a que usted sea libre. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para pecar, sino servidos por amor unos a los otros. Entonces, si usted es un verdadero cristiano, el Señor lo ha liberado de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado. Claro, todavía fallamos, pero ya el pecado no es el que manda en nuestra vida. El diablo ya no es el que manda en nuestra vida, como domina a los que no tienen a Cristo. Nuestra vida ahora es diferente. Dios nos ha liberado de la ignorancia y de las tinieblas.
Pero esa libertad que Dios nos ha dado no es para que abusemos de ella. La libertad cristiana es libertad del pecado, no es libertad para pecar. Los cristianos han sido liberados del legalismo. Pero esto no les da una licencia para pecar. Ha comprendido tanto el Evangelio, algunas personas son así, han comprendido tanto el Evangelio, entienden tanto la Biblia, que son tan libres que entonces pecan. Y a las cosas que son pecado no las llaman pecado porque como les conviene, les gusta. No es así, no es una licencia para pecar, sino que tenemos que usar eso para el bien, y ese bien también tiene que ver con el servicio a la iglesia, y eso significa entonces que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. La Biblia dice que aquí en la iglesia tenemos que servir a Dios, tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que preocuparme por mi hermano, así no me guste, pero tengo que orarle a Dios y decirle que me dé amor para poder servir al otro. Tenemos que aprender a tolerarnos y perdonarnos unos a otros. Madurar y ser capaces de amonestarnos unos a otros cuando sea necesario. Y pedirle a Dios sabiduría para que podamos decirle al hermano, en el amor de Jesucristo, las cosas que no están bien. Y si nosotros somos los amonestados, bajar la cabeza y reconocer que hay razón en lo que nos están diciendo. Todo eso. Y tenemos que instruirnos y edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, animarnos unos a otros para ser cada día mejores cristianos en todas las cosas. Y ese servicio entonces tiene que ser en amor, ¿no? Y no es algo que, como si uno no lo quisiera hacer. La verdad es que pues el pastor predicó allá que yo tengo que servir a mis hermanos en amor, pero la verdad es que pues hay algunos que ni saludan o ni me caen bien. No, hermano, aquí dice que hay que servir en amor. Y dice también que hay que hacerlo de buena voluntad, porque hay en Efesios, otro pasaje de Efesios, capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo es ese servicio en la iglesia? Dice lo siguiente, Pablo a los Efesios en 6:6, que ese servicio debe ser no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y aunque ese pasaje es era dirigido a los esclavos en esa época, es un principio para nosotros. Yo aquí no sirvo en la iglesia para demostrarle a los hermanos que es que yo soy un gran cristiano o soy una muy buena persona. Uno no puede hacer eso para que lo vean. No debe ser así. No servimos a Dios ni a la iglesia para que nos vean, para que nos aplaudan. Servimos a Dios y a los hermanos de buena voluntad. No tenemos necesidad de que nos recuerden nuestros deberes. Cuando yo tengo un compromiso en la iglesia y tengo una función en la iglesia, no tengo necesidad de que me la recuerden. Tengo que ser responsable de lo que se me ha encomendado. Cualquier cosa que estemos haciendo en la iglesia, hagámosla de buena voluntad, porque eso es lo que manda el Señor. Y eso es ser un mayordomo y eso es ser comprometido. Pero para eso, para lograr esto que acabo de decir, uno tiene que estar compenetrado con la iglesia, compenetrado con la iglesia. Yo tengo que conocer a mis hermanos en la fe. Vuelvo y digo, hermano, qué pena, pero aquí no somos la iglesia católica.
donde uno llega, se echa la bendición, mira para todas partes, no conoce a nadie y apenas el cura dice el amén sale corriendo. No, aquí no, hermano. Tengo que conocer a mis hermanos en la fe. Ahora, algunos estudiosos de la iglesia dicen que uno cuando habla de la iglesia, uno puede hablar de la iglesia visible y de la iglesia invisible. ¿Ha oído eso? Algunos hablan de que hay una iglesia invisible y una iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible es la que está compuesta de todos los hijos de Dios que están en todo el mundo. Dios tiene millones que ha elegido, que ha escogido y los ha reunido en iglesia. Ellos son la iglesia de Dios. Dios conoce el número exacto de los que son sus hijos. Y en ese sentido podemos hablar de que es una iglesia invisible, porque la verdad yo no conozco a muchos hermanos. Yo no conozco quiénes son mis hermanos en Japón, en Rusia, en Alemania. Los conoceré en el cielo. Pero en ese sentido hay una iglesia como invisible, que nosotros no la vemos porque no podemos conocer a todos. Pero también hay una iglesia visible. ¿Cuál es? Esta. Es la expresión de la iglesia invisible. Entonces la iglesia visible es la que está compuesta también de los que están plenamente identificados. Nosotros no somos una iglesia invisible, estamos plenamente identificados. Estamos aquí en la autopista con calle 100 y yo tengo una lista, y en esa lista dice quiénes son los miembros, con nombre y apellido. ¿Y por qué son miembros de la iglesia? Porque ellos un día dijeron: yo creo según la Biblia que yo debo ser miembro y debo estar comprometido. Y pidieron ser miembros y pasaron al frente, y la iglesia aprobó que fueran miembros para que sirvieran a Dios. Por eso somos una iglesia local, plenamente identificada. Ahora, ¿cuál es el asunto por el cual digo esas cosas? Algunos cristianos han sacado la equivocada conclusión de que pueden vivir sin estar comprometidos con una iglesia. Entonces ellos dicen lo siguiente: no van a ninguna iglesia. Dicen: no, es que esas iglesias son un poco de gente hipócrita. Además esos pastores son un poco de ladrones. Yo mejor Dios está en todas partes, por lo tanto yo puedo orar y leer mi Biblia en la casa, porque al fin y al cabo yo pertenezco a la iglesia invisible. Entonces Dios sabe, yo desde que me convertí pertenezco a la iglesia, por lo tanto puedo orar en mi casa y no me importa lo demás. Eso no es lo que dice la Biblia, mi querido hermano, y espero que aquí no haya nadie pensando así. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y cuando Él, por ejemplo en Apocalipsis, cuando el Señor habla en su revelación, Él dirige 7 mensajes a 7 iglesias. 7 iglesias visibles, plenamente identificadas. Entonces el Señor le envía un mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, todas ciudades del Asia Menor, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea. Y esas eran iglesias como estas, identificadas en la ciudad y con miembros de carne y hueso, no eran invisibles. Y el Señor entonces llama a la iglesia, a nosotros los pastores, para que trabajemos en esas iglesias instruyendo a los creyentes, ¿no? Y por eso es que decimos que parte de ese compromiso con Dios es compromiso en el servicio en la iglesia.
Un verdadero cristiano que no tiene iglesia, ¿en qué está? Y perdónenme la expresión, que si está no sirve para nada, hermano, ¿en qué está? Si la Biblia dice que hay que servir en amor. Y un último punto, hermanos, sobre esto, sobre ese compromiso, es también compromiso en el sostenimiento de la obra de Dios. Algunos, hermanos, creen que como la iglesia es de Dios, entonces funciona el milagro, y que aquí pues somos como cuerpos gloriosos, ¿no? Eso todavía se demora un tiempo, cuando ya no necesitaremos del desayuno, el almuerzo y la comida. Pero el sostenimiento de la obra de Dios, cuando hablamos nosotros de la obra del Señor, estamos hablando del trabajo de Dios, de la labor de Dios. Eso es la obra de Dios. Esto es la obra de Dios. Eso no es mío, ni suyo. Y siempre digo esto, cada vez que tocamos estos temas, lo he dicho algunas veces, hermano, mire, demos gracias al Señor porque nos ha dado este lugar. Hay iglesias que no tienen dónde reunirse y tienen que pagar millones mensuales de arriendo. ¿Y de dónde lo van a pagar? De las ofrendas suyas. Aquí no somos una iglesia católica donde yo como cura cojo el teléfono y llamo al arzobispo y le digo tengo un déficit y el arzobispo me manda la plata. No, hermano, aquí lo que hay es de lo que usted mismo dona por amor a Dios a la iglesia. Entonces Dios nos ha dado este lugar para que lo aprovechemos, reuniéndonos para orar, para estudiar la palabra de Dios, para adorar a Dios juntos, para discipular, para dar testimonio a esta ciudad de que aquí hay una iglesia que predica la palabra, y cuando alguien se interesa lo traemos aquí, le enseñamos la Biblia, lo bautizamos y le enseñamos a ser miembro fiel de la iglesia, a comprometerse con la iglesia. Es lo que hacemos. Entonces, es una bendición. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de darle una buena administración a esto que Dios nos ha dado, a este pequeño edificio. Porque si no le damos una buena administración, lo vamos a perder. Eso es como cuando uno está responsable de una casa y no paga, no le da mantenimiento, no paga las cuotas, no paga los servicios, no paga la administración, no paga los impuestos, pues uno termina perdiendo ese bien. Y casi que sobra decir, hermano, es el último punto. A veces a algunos pastores no les gusta hablar de eso, pero casi que sobra decir que los pastores deben ser sostenidos económicamente para que se puedan dedicar a su tarea. Y eso se ha vuelto en un tema que ofende a personas quisquillosas, quizás por culpa de pastores que seguramente son ladrones. Eso sí, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay pastores que de pronto buscan esquilmar a las iglesias. Y tristemente hay muchos ejemplos, ¿no? Pastores que su único fin es convertirse en empresarios millonarios y no hablan sino de esto. Y eso ha puesto a la gente muy nerviosa. Y a algunos este tema le ofende por culpa de esos malos testimonios. Pero eso no quita lo que el Señor ha dicho. En 1 Corintios 9:7, en 1 Corintios 9:7, 1 Corintios 9:7, el maestro de escuela dominical tocó eso durante la escuela dominical, pero lo leyó nomás, no lo explicó.
porque no era lo que estaba buscando él. Entonces lo quiero explicar brevemente. 1 Corintios 9:7 dice, pregunta el apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo llegó a un momento en que lo trataron tan mal en esta iglesia. Mira, hermano, ¿sabe cómo era esta iglesia? Era una iglesia problemática, hermano. De esas iglesias que le dijeron al apóstol Pablo, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos dudando de que usted sea un apóstol. Probablemente usted tal vez es un falso pastor. Así que aquí usted no venga. Y el apóstol tuvo entonces que defender sus derechos. Eso es un poco triste, que uno con una iglesia tenga que plantarse y defender sus derechos. Pero a él le tocó hacerlo. Entonces él hace una serie de preguntas aquí. Voy a leer solo desde el 6. Dice, el 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Primera pregunta. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ¿ustedes han visto un soldado que preste el servicio militar y al mismo tiempo tenga que trabajar para ganarse la vida? Y aún hoy hay un soldado que el Estado le diga, bueno, preste servicio militar pero trabaje porque yo no le puedo dar a usted nada. Pues no existe. Al soldado tiene que mantenerlo el Estado para que preste el servicio militar. Es así, para que pueda dedicarse a su tarea. Y luego dice Pablo, otra pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Viña es el viñedo, las plantaciones de uva. Entonces la pregunta es, si alguien cultiva un campo, se espera que coma y viva del fruto, de la cosecha. Lo está diciendo Dios. Y otra pregunta, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, si alguien tiene vacas u ovejas, se espera que viva y se mantenga de la leche. ¿O de qué va a vivir? Dedicado todo el día a mantener vacas y ovejas, entonces ¿de qué va a vivir? Y luego a partir del versículo 8 hay una cosa muy interesante que dice el apóstol. Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿cuál era el asunto? En el Antiguo Testamento Dios había mandado que no había que ser cruel con los animales. Eso no fue que se lo inventaron últimamente. Dios ama a los animales y nos pide que no seamos crueles con los animales. Por lo tanto, Él había ordenado que los bueyes que araban el campo y preparaban la tierra para la siembra debían ser bien mantenidos, y los dueños debían de no restringirle el alimento, mantenerlos bien alimentados. Pero luego Pablo dice que eso no está en la Biblia solamente por ese mandato de Moisés, donde se muestra que Dios nos ordena tener cuidado por los animales, sino porque también tiene una lección para la iglesia y para los predicadores. Porque los predicadores son labranza de Dios, trabajan en el viñedo de Dios, pastorean rebaño de ovejas, usando estas ilustraciones que él dice aquí. Entonces dice Pablo en el 10, por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir frutos. Y abajo en el 13 también dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar, al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuál es el asunto, hermanos? Hay iglesias que se han quedado sin pastor precisamente por la irresponsabilidad y negligencia de los miembros.
Y ustedes no saben lo triste y doloroso que es eso. Cuando un pastor tiene que decirle a la iglesia, bueno hermanos, yo lo siento mucho, ustedes son muy queridos, pero discúlpenme, yo necesito pensar en mi futuro, de manera que tengo que irme a trabajar. Dios los bendiga y nos vemos. O algo otros entonces trabajan medio tiempo, pero eso no funciona, porque no se puede servir a dos señores. Y algunos que trabajan medio tiempo trabajan, pero a la iglesia le dan las obras de su tiempo, y entonces eso lo han dicho pastores que los ha sorprendido el sábado y ni siquiera han pensado en el mensaje para la iglesia, no han tenido tiempo. Entonces por ahí cogen la Biblia y miran un versículo, voy a ver si hablo de esto mañana. Eso es doloroso, ¿no? Cuando yo estaba, todavía soy joven hermano, pero cuando estaba más joven yo tenía como 23 años y el Señor ya me había salvado, tenía por ahí un año, y yo hablaba con los pastores y era muy inquieto, ¿no? Y observaba todo lo de la iglesia y todo, y yo veía a los pastores tan repobres, hermano, que yo dije, no, pues el que se mete a eso sí tiene que ser Francisco de Asís. Francisco de Asís andaba sin zapatos, hermano, y él creía que era así, que agradaba a Dios y que así se iba a ganar el cielo. Y conocí pastores muy mal, entonces yo decía, no, pero ese oficio de pastor, sí, la verdad, yo lo veo difícil. Pero más adelante Dios me fue llamando y me fue metiendo en la iglesia hasta que me mandó al seminario. Y luego entonces yo entendí que yo tenía que educar a la iglesia y enseñarle su responsabilidad, enseñarle que tiene que ser mayordomo de Dios y que tiene que ser responsable. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia ha sido buena con nosotros, nos ha ayudado. Han habido momentos difíciles, claro, en el tiempo de que soy pastor aquí, que ya son bastantes años, han habido momentos muy difíciles, pero siempre la iglesia ha tenido personas generosas, buenas, llenas del amor de Dios, que nos han alimentado. Y lo digo otra vez, muchas veces hubo ocasiones en que yo hice maletas, hermano. Dije, no, yo me voy para los Estados Unidos, porque allá están mis compañeros que graduamos del seminario. Hay en Houston, hay en Chicago, hay en Nueva York, hay en Miami, hay amigos míos. Y se fueron. Y yo hacía las maletas y Dios me las desbarataba por algún lado. Total, me dejó aquí, ¿sí? Y le doy gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido realmente con nosotros y por todos ustedes, hermanos. Entonces finalizo, hermano, 3 cosas. Vida devota, es decir, vida consagrada al Señor, para tener un verdadero compromiso, ¿no? Dios nos ha llamado del mundo para que seamos personas de Dios. Servicio a la iglesia. Claro, hermano, ¿cómo va a crecer la obra del Señor si nosotros no nos importa la iglesia? ¿No? Medio nos miran mal y de una vez nos vamos yendo. Y eso es algo, pues, doloroso. Y sostenimiento financiero. Ese es nuestro compromiso con el Señor. Entonces hay unas preguntas finales. ¿El Señor Jesucristo es primero que todo en su vida, hermano? ¿Quién es primero en su vida? ¿El Señor Jesucristo u otras cosas? Porque según lo que usted responda, así será su compromiso con la iglesia. Cualquier cosa que se interponga entre usted y su adoración a Dios, ¿cómo lo llama la Biblia? Cualquier cosa que se interpone entre mi adoración a Dios y me interrumpe, ¿cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama un ídolo. Por eso dice, el que ama a padre y madre más que a mí,
pues eso es grave. Entonces, si yo amo más a cualquiera que a Dios, ese es un ídolo que yo tengo. Segundo, ¿usted está comprometido con la iglesia? Uno no puede ser una especie de ave migratoria que se mueve según la estación climática. Porque un miembro migrante es alguien sin permanencia y lógicamente la iglesia no puede contar con él. Ahora, claro que hay veces que las personas tienen que moverse de la iglesia porque se trasladan a otra ciudad o porque hay cosas, ¿no? Pero es que hay personas, hermano, que han paseado todas las iglesias de Bogotá. Son aves migratorias. Y hay otros que están como ahí, uno no sabe. Y entonces cuando uno como pastor está haciendo planes, uno dice, no, este no, porque es que yo no sé qué ir a hacer. Es que ni siquiera es miembro. No ha solicitado su membresía, entonces yo no sé, puede ser un ave migratoria, yo no puedo contar con él. Y tercero, ¿usted sostiene el culto ofrendando generosamente? ¿Sostiene el culto ofrendando generosamente? Y la Biblia dice que el que da escasamente recibirá escasamente, el que generosamente da, generosamente recibirá. La ley de la cosecha, dijo alguien. Pero algunos hermanos son... al principio, cuando yo comencé en la vida cristiana, era más tacaño, hermano, porque uno venía de la iglesia católica, ¿no? Y allá uno da pues 5 centavos, 1 centavo, 3 centavos. Pero cuando empezaron a enseñarme esto y decirme, no, usted es un mayordomo de Dios, lo que usted tiene no es suyo, Dios es el empresario, el dueño, solamente le está dejando a usted administrar algunas cosas, pero usted tiene que ser fiel. Entonces ya uno cambia su manera de pensar y se compromete. Todas son preguntas, hermano, que tenemos que responder con mucha honestidad. Usted tiene que responder eso con mucha honestidad a Dios. Y si está fallando en algo, pues decirle, Señor, ayúdeme a ser devoto, a tenerte en primer lugar, ayúdeme a comprometerme con la iglesia, a conocer a mis hermanos, quiénes son, de dónde son, cómo se llaman, cuándo nacieron, para al menos desearles el feliz cumpleaños, cómo son ellos, qué problemas tienen, a ver si puedo aconsejar a alguien, a ver si puedo ayudar a alguien, porque somos una comunidad, somos una familia. Y si usted no está ofrendando generosamente, sino que todavía sigue siendo algo católico, pues uno allá, ¿no? Pues también le puede pedir a Dios que lo ayude y le abra el corazón y lo bendiga, porque hay bendiciones grandes cuando nosotros somos fieles a Dios. Vamos a orar, hermanos.